Bendito Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por este precioso momento en el cual podemos estar reunidos los hermanos juntos, Amén. todos alabando y glorificando tu santo nombre, Señor. Pero ahora es el momento de entrar en el consejo, en el mensaje de tu palabra, Señor. Y para eso, mis hermanos, vamos a iniciar en el libro de Éxodo, capítulo 19, para iniciar y usarlos como base estos dos versículos, 19, 5 y 6 de Éxodo. Versículos claves para este mensaje de la palabra del Señor que nos trae en este precioso día. Amén. Y antes que se me olvide, quiero decirles el tema que sentí poner a esta palabra. El mensaje es: tú eres especial para Dios. Amén. Tú eres especial para Dios. Bendito es el Señor. Aleluya. Aleluya. Tenemos Éxodo 19, 5 y 6. Amén. Yes, amén. Bendito el Señor. Aleluya. Todos los tienen menos el predicador. Bendito el Señor. Amén. Bueno, Gloria a Dios. leemos la bendita palabra del Señor honrando a Dios Padre, Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Y dice su palabra: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Amén. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Bendito el Señor. Amén. Puede tomar su Gloria a asiento, Dios. hermanos. Ya oramos también por la palabra. Bendito el Señor. Que sea el Señor ungiéndola, que sea el Señor poniendo ese espíritu para que aquellos que leen puedan entender. Bendito es el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces el Señor le decía a su pueblo, mis hermanos, le decía a su pueblo que lo había sacado apenas de Egipto. A nosotros, de una forma, nos sacó también a nosotros como pueblo suyo de Egipto. Les voy a explicar por qué. Porque nosotros estábamos en el mundo, en esclavitud del pecado. El pueblo de Israel estaba en pecado, pero estaba más bien en el pueblo de Egipto, que significa todo lo del mundo, que significa todo lo del pecado. Bueno, pues nosotros estábamos en un Egipto espiritual. No estábamos en un Egipto con pirámides y todo eso, no. Estábamos en un Egipto espiritual. O sea, el faraón nos tenía atados, nos tenía esclavizados trabajando para él. Esa es la realidad. Eso es lo que nos enseña el Evangelio, bendito el Señor, y puso a su pueblo escogido para que viéramos cómo a nosotros nos iba a sacar similar a ellos de un pueblo del medio de Faraón, que significa el diablo, que nos tenía aprisionados en esas cadenas de esclavitud y nos tenía de alguna forma angustiados, ¿verdad? Y sin saberlo nosotros le servíamos a otro Señor. Así es. Bueno, pues el Señor le dice a este pueblo, Israel, le dice: acuérdense cómo lo saqué de Egipto, de manos de Faraón. Y dice: y lo saqué para esto. Dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. El Señor para eso nos ha puesto, para eso nos ha llamado, para ser su especial tesoro. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor se dignó a vernos cómo nos tenía aprisionados el mundo, cómo nos tenía aprisionados el pecado en cadenas de prisiones de maldad, ¿verdad? Que nosotros ni siquiera podemos entender. Es más, con decirle que estábamos sin fe y sin esperanza. Usted me puede decir: sí, no, pero yo tenía fe. Una fe muerta, mis hermanos. Así es. Un Dios muerto. ¿Por qué? Porque aunque decíamos que teníamos un Dios, realmente no conocíamos al Dios verdadero. No lo conocíamos, aunque dijéramos que sí, aunque la gente diga que sí lo conoce. Estoy hablando de los que no están en Cristo Jesús. Tienen una fe muerta, y la palabra nos dice que están sin fe y sin esperanza. Cuando dice sin fe y sin esperanza, quiere decir que no tienen nada. Aunque digan que lo tienen, no tienen nada. Y ahorita lo vamos a ver. Y me puede decir: mi hermano, pero esa palabra se la dio Dios al pueblo de Israel. ¿Qué tiene que ver nosotros con Israel? Tenemos que ver mucho, mis hermanos. Sí.
nosotros somos ciudadanos de Israel. Amén. Somos Señor. ciudadanos del reino de nuestro Dios, del Aleluya. pueblo de Dios. Bendito es el Señor. Y sabe que es un ciudadano que tiene los mismos derechos Ujú. que el pueblo legítimo. Yes. Bendito el Señor. Y vamos a hablar un poco de ciudadanía. La ciudadanía, mis hermanos, de las naciones no se compara con la ciudadanía del reino de Dios. Ujú. La ciudadanía del reino de Dios no se obtiene con pagar algo, un precio, ni se obtiene con pagar con sabiduría de ciertas preguntas, de qué sabes tú de historia del país donde te vas a ser, ¿verdad?, ciudadano. Ni tampoco te dice que hables el idioma, pero ciertamente nosotros debemos saber el idioma de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Dice, porque no te mando a gente de habla distinta, que no te conozca, te hablo a los que saben de Dios. Bendito el Señor. Amén. Gloria a Dios. Yes. Entonces, mis hermanos, la ciudadanía de Dios es algo diferente. La ciudadanía de estos tiempos en las naciones, mis hermanos, no te requiere de cosa grande. Aunque tiene sus condiciones, no tiene las condiciones que tiene nuestro Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la ciudadanía para nosotros como hijos de Dios nos pide que seamos santos. La ciudadanía de aquí de las naciones no te pide eso. Solamente tienes que ser fiel y que si te mandan a la guerra, estoy hablando de los que no son veteranos, si hay una guerra tienes que participar. Posiblemente los llamen, ¿verdad? Pero eso es todo lo que les piden y que les piden también ciertos requisitos. Bendito el Señor. Aleluya. Pero para la ciudadanía celestial, para la ciudadanía del pueblo de Israel, no se necesita más que conocer a Cristo Amén. y obedecer a su palabra. Y con eso nos hacemos ciudadanos del pueblo del Señor Amén. Señor. y coherederos con Cristo. Bendito es su nombre. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios Todopoderoso. Y para eso vamos a ver Efesios capítulo 2, verso 6. Porque muchos pueden pensar, es más, muchos que no les gusta el Antiguo Testamento, piensan que el pueblo de Israel es aparte, muy independiente de nosotros. Pero déjeme decirle que no, que si usted es cristiano, usted es ciudadano del reino Aleluya. de Israel. Bendito el Amén. Señor. Yes. Efesios capítulo 2, verso 6. Escuche cómo estábamos antes y cómo el Señor nos llamó. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Antes no sabíamos qué significaba esta palabra y muchos no la entienden todavía. ¿Por qué? Porque usted no se puede sentar, no puede obtener una ciudadanía cuando está perdido. Cuando no sabe cómo obtenerla, no la va a obtener. Cuando no llena ciertos requisitos, no la va a obtener. Mas por la misericordia de Dios, mandó a su Hijo amado por nosotros para poder justificarnos y llevar nuestro pecado en Él y reconciliarnos consigo mismo. Amén. Bendito el Señor. Y por eso dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuándo? Cuando en el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Bendito el Señor. Aleluya. Y entonces cuando por Gloria a gracia Dios. somos salvos, automáticamente si nosotros hacemos la voluntad del Señor, en el capítulo 12 dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados ¿de qué? De la ciudadanía de Israel. Amén. ¿Y Gloria cómo a Dios. estábamos también? Y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Ujú. Aunque mucha gente, como siempre les digo, siempre recalco esto, aunque la gente diga que tiene sus dioses y que cree en Dios y que recibe a Jesucristo, no hace la voluntad de Él, de nada sirve que lo diga. No le conoce la verdad. ¿Por qué? Porque Yes. cuando nosotros decimos conocemos a Jesucristo, porque el que es esclavo hace las cosas de su amo, ¿no? Y si tenemos a amo, a Jesucristo, tenemos que obedecerle. Amén. Bendito el Señor. Pablo decía, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Gloria a Dios. Entonces, Sí, Señor. si ahora soy esclavo de Jesucristo, porque eso lo decía Pablo, entonces tengo que obedecer
a Jesucristo. Amén. Porque no hay más que dos señores en el mundo. En el mundo está el Señor, que es el Señor de las tinieblas. Señor lo reprende en esta hora. Amén. Entonces, pero también vino un Señor que es la luz del mundo. Jesucristo. Jesucristo es su nombre. Gloria a Dios. Aleluya, Dios. bendito el Señor. Y Bendito Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Y nos vino a ser ciudadanos de Israel. ¿Y qué también nos dio? Nos dio las mismas promesas. Somos también herederos de esas promesas, de los pactos, del pacto renovado, que por ejemplo, del nuevo pacto, somos ministros. No solamente hemos sido llamados, sino somos ministros del nuevo pacto. Amén. Bendito el Señor. Versículo 19, 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que conciudadanos. Ujú. Los conciudadanos de los santos y de nuestros, y miembros de la familia de Dios. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que hay dos familias. Hay una familia de Dios y hay una familia del que no es Dios. Que El es Dios con príncipe D de este chiquita, ¿verdad? mundo. Ajá. Que entonces nosotros somos miembros de la familia de Dios. Y no estamos hablando de esa familia, de ese cuadro que sacan no de la última cena, de la Sagrada Familia. Oh. Que eso no tiene nada que ver con la Escritura. La Sagrada Familia es aquella que se guarda para Dios. Amén. Aquellos que son temerosos de Dios, esa es una Sagrada Familia Amén, porque están aleluya. guardados para Dios. No Señor. estamos hablando de santos de imágenes, No. sino de los santos llamados a ser santificados para Aleluya. Dios. Sí. Bendito es su Bendito nombre. es el Señor. Y entonces, mis hermanos, nosotros tenemos esas promesas. Somos ciudadanos del reino de Dios, somos ciudadanos de Israel, del pueblo que puso el Señor para muestra a todas las naciones. Bendito el Señor. Aleluya. Y no Amén. necesitamos aplicar para nada. El Señor nos llamó, el Señor nos buscó Precioso. y nos hizo y nos lavó con su sangre preciosa Poderoso. para ponernos en Señor. lugares celestiales. Amén. ¿Y por qué, Bendito sea su nombre, lugares Señor. celestiales? Porque ahora conocemos las cosas celestiales, las cosas de arriba. Conocemos la palabra de Dios. Dios nos ha dado el discernimiento de su palabra. Son cosas celestiales, nos ha puesto en eminencia. Bendito sea su Antes no nombre. conocíamos nada de eso. Gracias, Señor. Antes estábamos realmente sin fe y sin esperanza. Ujú. Yo no lo digo, lo dice su palabra. Yes. Estamos sin fe y sin esperanza. Y yo podría decir eso no es cierto, pues yo tenía una fe. No es nada. Esa fe no es nada, está muerta. Está muerta. Bendito el Señor. Pero la fe que ahora tenemos en Cristo Jesús, esa es una fe genuina, una fe verdadera, Amén. que si nosotros nos Señor. mantenemos en esa fe, vamos a tener éxito en el reino de Dios. Gloria sea su Por nombre. eso yo me gocé en la entrada, porque decía solamente tienes que creer. Amén. Solamente Yes, cree. yes. Bendito sea Bendito su Dios, nombre. Gracias. porque esto es por creer. Yes. El Señor nos manda, el Señor nos llama y en nosotros está el creer. Amén. Si creemos, nosotros podemos hacerlo. Podemos vencer en Cristo Jesús. ¿Y cómo obtener la ciudadanía? Muy sencillo. Solamente aceptar al Señor Jesucristo cuando no le tenemos. Y cuando ya le tenemos, mantenernos firmes en lo que Él nos manda. Mantenernos firmes en la santidad y en las ordenanzas que nos deja. Eso es lo que tenemos. Tenemos un Dios que sí nos pide, sí tenemos requisitos, no como los del mundo, pero sí requisitos de vivir santos para Él. Amén. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es santo. Santo, santo. En su palabra dice 3 veces santo. ¿Por qué dice eso? Porque es el Padre Santo, el Hijo es santo y su Santo Espíritu. Aleluya. 3 veces santo. Sí, amén. Su santidad abarca mucho, mis hermanos, pero dice 3 veces santo porque Él tiene una divinidad, una trinidad, en la cual tiene cada uno, se caracteriza porque tiene cada uno su función. El Padre se preocupa por los hijos, envía a su Hijo amado a rescatarlos. Amén. El Hijo los rescata, muere por ellos como una ofrenda agradable a Dios. Oh, Bendito es su nombre. Aleluya. Gloria a Y Dios. dice, ¿saben qué? No los dejaré huérfanos. Amén. Me voy, dice, pero Bendito después eres, Jesús. volveré y los tomaré juntamente conmigo. Aleluya. Dice, pero no se preocupen, no los dejaré huérfanos, dice.
es necesario y conviene que me vaya, pero enviaré sobre vosotros el Consolador, Amén. el Espíritu Santo, que nos llevará a toda verdad y a toda justicia, y Él les enseñará todas las cosas. Aleluya. Bendito el Señor. Misericordia, Esos somos nosotros, mis hermanos, que nos ha sido por misericordia llamados a ser santos. Bendito el Señor. Pero sabe que esa promesa no solamente es para mí, no solamente es para usted, sino para todo aquel que está al alcance de mi voz, todo aquel que está al alcance de la palabra del Señor y es sensible a su palabra y dice, ok, Señor, yo creo a eso. Para ti es esa promesa también. Amén. Amén. Porque Dios no hace excepción de personas. Nosotros podemos hacer excepción, pero Aleluya. nuestro Dios no hace excepción. Nuestro Dios se mantiene fiel y dice, para ti es la salvación también, solamente acéptala. Amén. Acéptala porque ya está pagado el precio. Solamente tienes que mantenerte firme en lo que has creído, en lo que has oído y recibido. Bendito es el Señor. Precioso Dios. Aleluya. Aleluya. Gloria sea su santo nombre. Aleluya. Bendito es su nombre. Entonces, es muy sencillo. Aceptamos al Señor Jesucristo. Y si ya lo tuviéramos, mis hermanos, mantenernos firmes, escuchando su palabra, ¿verdad? Reunirnos siempre en su nombre y hacer su voluntad, mantenernos en santidad y no vivir como todo el mundo anda, sino vivir una vida apartada para Dios. Amén. Porque Él dice en el capítulo 6, ¿verdad? 19:6, y me seréis un pueblo, una nación santa, un pueblo de gente santa. Aleluya. Bendito Dios. Nuestro Dios. Somos privilegiados, somos bendecidos por ser llamados a ser santos para Dios, a ser ministros de un nuevo pacto, a ministrar a Jehová en medio de las naciones, porque mía es toda la tierra, dice el Señor, Amén. y sobre toda la tierra quiere que sea conocido su evangelio, su salvación. Bendito el Señor. Y somos bendecidos porque ha tomado en cuenta a cada uno de nosotros sin merecerlo. Por eso le alabamos y le bendecimos, le glorificamos, porque Él es bueno. Bendito es su nombre. Amén. Aleluya. Te alabamos, Señor. Sí, Señor. Yes, bendito es el Señor. Entonces está muy sencillo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo obtenemos el reino. Sí hay requisitos. No requisitos como los del mundo, son mayores los requisitos. Porque Amén. no hemos pedido cosa pequeña. Cuando Elías iba a ser levantado, es algo similar al rapto, ¿verdad? Que viene. Le dijo a su siervo, en ese entonces su siervo Eliseo, ¿qué quieres que yo haga? ¿O qué quieres que yo te haga? Así también nos dice el Señor. Yo me puedo meter en ese momento y ver y oír a mi Señor, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Y le dijo, Señor, que reciba una doble porción de lo que tú traes. Grandes cosas has pedido, dice, y lo tendrás, pero si me vieres alejar, si vieres cuando yo me vaya, te será dado. Bendito el Señor. Amén. Cuando nosotros vemos las cosas del Señor, se nos ha dado. Cuando nosotros creemos, porque ese Eliseo se aferró y cuando recibió ese poder, tenía que volver y regresar, ¿verdad? Por ese camino que había ido, donde estaba el río Jordán. Ya Elías lo había golpeado con su manto y se había abierto a los ojos de todos, ¿verdad? Pero ya no estaba su Señor, lo que le decía mi Señor. Era algo parecido, como si se manifestara el poder de Dios en Elías y lo viera como su Señor. No estaba mirando al hombre, sino al poder del Espíritu Santo que traía él. Amén. Y así nosotros no debemos de poner la mirada en el hombre, sino en lo que el hombre trae de Dios. Lo que Dios trae para ese hombre cuando el hombre se somete al Señor. Los ojos deben ser puestos en Jesús. Es el autor y consumador. Y por eso es que nosotros nos rendimos a Él. Amén. Entonces Él también golpeó, dice, ¿dónde está el Dios de Elías? Yo quiero también eso.
y golpeó con el mismo manto y las aguas se abrieron. Aleluya. ¿Por qué? Porque Jehová, nuestro Dios, ya había agarrado a Eliseo como sustituto de Elías. Amén. Bendito el Señor. Y así nos está levantando el Señor cada día Amén. para hacer su Gloria a voluntad. Dios. Vamos a Alabar. buscar rápidamente, mis hermanos, el libro de Zacarías. Libro de Zacarías, capítulo 3. Vamos a ver cómo se obtiene esta ciudadanía espiritualmente hablando. Aleluya. Zacarías 3. Libro de Zacarías, capítulo 3, verso 1 en adelante. Perdón, mis hermanos. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Vuelvo a repetir. Egipto es igual al mundo. Pecado, maldad, esclavitud. Bueno, el Señor nos saca de ahí. El Señor saca de ahí al pecador y pone a su pueblo enfrente como ejemplo para que vea cómo Dios trabaja en nuestras vidas. Y nos podemos reflejar en ese pueblo cómo fue rescatado y cómo nosotros también fuimos rescatados de esas cosas. Bendito el Señor. Amén. Zacarías, ya lo tenemos. Amén. Bendito Dios. Capítulo 3. Y entonces aquí el Señor pone a su siervo Josué como ejemplo para que veamos nosotros cómo nosotros estamos también delante de Dios, cómo hemos estado y ahora lo que somos. Capítulo 3, verso 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Nosotros tenemos un acusador, el acusador de nuestras almas. ¿Por qué cree que cuando usted se convierte, luego le acusan? Porque tenemos un acusador. Y le empiezan a acusar de cosas que ya hizo, que ya pasaron, que ya Dios nos justificó, pero le siguen acusando. Y no solamente eso, a veces le añaden algo más. ¿Por qué? Porque tenemos un acusador. Y ese acusador es mentiroso desde el principio y padre de mentira. Yo no me preocupo por ello, porque yo sé lo que me enseña la palabra. Ciertamente a veces hay aflicción, pero no me voy a estar preocupando, acabándome la vida, ¿verdad? Porque sé que quien pelea por mí la batalla. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el Señor. Dios permite ese acusador hasta cierto tiempo, porque un día va a ser lanzado abajo. Bendito Dios. Entonces, dice que Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? ¿No es esta persona una que estaba ya de alguna forma ya casi en el infierno? Como un tizón ardiendo. O sea, ¿no es este el que tú ya pensabas que tenías en tus manos perdido? Pues es aquí que yo le he sacado, yo le he arrebatado del fuego. Bendito es el Señor. Porque grande es su misericordia. Bendito el Señor. Y le mostró y le enseñó a Satanás. Y le dije: no es este un tizón arrebatado del incendio. O sea que tienes que acusarle. Él ya fue arrebatado, ya no tienes nada que decir en contra de él, porque yo le he justificado. Así es el Señor con nosotros. Y por eso dice: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová que escogió a Jerusalén te reprenda. Y esto me llevaba, mis hermanos, un poquito a gente, ¿verdad? Ministros, que dicen que nosotros tenemos a nuestros pies a Satanás. Y nos atrevemos, bueno, se atreven, ¿no? Porque yo nunca tal cosa hago, a decir y a pisotear o a brincarle, dice: te tengo en mis pies. Como que somos un poquito, no sé, nos pasamos de
de poder, o más bien abusamos del poder de Dios, de la palabra de Dios, porque dice aquí yo pongo a Satanás bajo vuestros pies. Pero cuando dice eso es cuando nosotros estamos sometidos a Dios, porque cuando tú estás de rodillas, Satanás es el que sale disparado. ¿Por qué? Porque es Dios quien pelea la batalla por ti. Amén. No es que tú le estés bailando encima de su cabeza y dices yo lo tengo aquí en los pies. Y que te dicen que no tienes que tenerle miedo, porque Dios te ha dado la autoridad. Es verdad, Dios te ha dado la autoridad en su nombre, pero es de rodillas, exclamando y siendo sencillo, no altanero, haciendo lo mismo que Satanás hace. Santo. Es lo mismo. Se llenó de soberbia, de querer ser más grande. ¿Y qué dicen? Ah, yo lo tengo aquí en mis pies. No le tengas miedo. Esa es otra palabra que Dios me daba hace un momento, pero lo vamos a estar tocando en otro momento, en otro día. Pero esa palabra es muy importante, mis hermanos, porque nosotros no debemos actuar como los del mundo. No debemos actuar porque eso es como soberbia, como altanería, como decir yo las puedo. Cuando hacemos todo lo contrario, la verdad, no se puede. Puede uno decir lo que quiera, pero no, eso no quiere decir que realmente tenga uno el poder, sino que estamos lejos de Dios. Porque si mismo Dios, si el mismo el ángel de Jehová no se atrevió a decir tales cosas, sino que dijo, Jehová te reprenda. Santo, sí. Jehová te reprenda. El ángel de Jehová dijo eso. No te dijo, quieto, yo te tengo aquí en mis pies. Yo estoy más grande que tú. No lo dijo así. Entonces ahí nos da una gran enseñanza el Señor que no debemos ser tan arrogantes, tan creídos en el Evangelio. Y mucho menos enseñando a los demás, haciendo esas cosas. No es que le tengamos que tener miedo, porque está ciertamente a nuestros pies, pero no tenemos que actuar como si fuéramos hijos de Él. Porque ahí estamos comparándonos como si fuéramos hijos de desobediencia. Porque tenemos que glorificar a Dios, Amén, sí, Señor. no hacerlo quedar mal. Bendito el Señor. Bendito es. Pero ese tema lo vamos a tocar después, solamente es un poquito de él. Entonces, y Josué, vestido de vestiduras viles, estaba delante del ángel. Cuando usted viene, mis hermanos, cuando usted viene delante de la presencia de Dios, rendido delante de Dios, venimos con ropas viles, venimos con todo el pecado del mundo encima de nosotros, venimos llenos de maldad, de pudrición del mundo. Usted no lo puede ver quizá, pero delante de Dios es algo podrido. Nuestra vida estaba acabada en lo más vil y menospreciado, porque dice la palabra de Dios que de lo más vil y menospreciado levantó Dios Amén. para avergonzar a los que se sienten sabios, a los que se sienten estudiados, para que vean que no es con estudio, no es con sabiduría humana, sino con su Santo Espíritu, Amén. con doblegarse a Dios. Gloria a Dios, sí. Bendito es su nombre, aleluya. Aleluya. Entonces, Josué estaba vestido de vestiduras viles, estaba con todo lo más feo del mundo, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él, diciendo, quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo, mira que te he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Ya no más traerás ropas viles, ya no más pecado en ti. Te he quitado tu pecado y te he vestido de ropas de gala, Aleluya. de ropas de rey. Porque dice su palabra que nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Aleluya. Bendito sea su nombre, sí, Señor. Nos puso ropa de sacerdocio santo. Mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Cuando Dios te limpia, mi hermano, te limpia completo, no te limpia a medias. Lo que pasa en el ser humano, en el cristiano, que a veces no queremos hacer la voluntad de Dios. No que Dios no te haya limpiado todo, sino que tú quieres mantenerte ahí.
Tú quieres ser como el pueblo de Israel que quería volverse a los ajos y cebollas a Egipto. Porque allá sí querían, allá sí tenían condimentos para la carnita. Y en el desierto solamente maná. Cuando era lo mejor que había. Les dio comer pan de nobles, dice su palabra. Y ellos querían carne. Y decían que se acordaban de los ajos y las cebollas que había en Egipto. Aunque estaban en la esclavitud, pero estaban deseándolas para atrás otra vez. Hicieron lo mismo que la mujer de Lot. Miraron hacia atrás porque ella estaba acostumbrada a todas esas cosas. Porque dicen que ahí en Sodoma y Gomorra había minas de sal. Había modo, me imagino que era un lugar prosperado económicamente. Sí. Pero perdido en el pecado. Así como están muchas ciudades ahorita. Económicamente bien, pero llenas de maldad, de pecado. Entonces, el Señor nos viste de gala. Nos viste y nos pone en la cabeza una mitra, que es un objeto, mis hermanos, que representa como algo especial para Dios, que representa ¿cómo es la palabra? Lo que somos para Dios, lo que representamos para Dios cuando ya estamos limpios, la dignidad del hombre, esa es la palabra correcta, la dignidad del hombre cuando te limpia y te pone una mitra que es blancura sobre tu ser. Bendito el Señor. Aleluya, amén. Entonces dice, pónganle una mitra en la cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza. Y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. El ángel de Jehová siempre va a estar ahí, cerca de ti, mis hermanos. Acuérdense que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los guarda. Y los defiende. Cuando Josué fue limpiado, ahí estaba el ángel de Jehová. Y estaba ordenándoles que le hicieran. Pero también le dijo a Josué y se dirigió a él personalmente. Y le dio unas órdenes. No solamente es porque ya te limpié. Puedes seguir igual. ¿No es así? Él le dijo, yo te quito tu pecado y te he visto de vestiduras de gala. Y te pongo también una mitra en la cabeza para que veas que te devuelvo tu dignidad. O te pongo dignidad porque ni digno eras tú. Eso es lo que le estaba diciendo. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar, entre todos los santos, entre todos aquellos santificados que ya están guardando el testimonio, que ya están trabajando en la obra del Señor, en el Evangelio puro y santo, entre ellos te daré lugar. A ti que no conocías de esto, a ti que estabas lo más vil, yo te levanto, te limpio y te pongo en lugares para que ministres a Jehová. Porque te he puesto como un pueblo especial, como especial tesoro para mí, y me seréis santos, un pueblo santo. Amén. Amén. Entonces ya no somos diferentes. Aquel que ha sido lavado en la sangre del Cordero y limpiado y puesto de vestiduras limpias, ya no puede volver atrás. Porque dice su palabra que aquel que retrocediere, ¿qué dice? No agradará a mi alma. O sea, se va a disgustar el Señor. ¿Por qué? Porque todo lo que hace ha sido grande. Mas sin embargo, ahí vemos quienes nos deslizamos todavía. Pero ¿saben una cosa? Si tú estás en esa condición, hay misericordia de Dios todavía. Amén. Porque no hay una palabra que me diga que no vas a caer. Puede decir que sí caigas, puede ser, por eso dice, el que esté firme mire y que no caiga. Y también dice, hay aquel que haga caer uno de estos mis pequeños. ¿Qué quiere decir? Que sí hay probabilidades que alguien se caiga,
si se descuida. Bendito el Señor. Aleluya. Pero dice Juan, el apóstol amado, si alguien hubiese pecado, abogado tenemos, a Jesucristo, Amén. que Él es fiel para perdonarnos si confesamos nuestras faltas. ¿Qué quiere decir esto? Que si caemos en pecado no debemos quedarnos callados y confesárselas al Señor, aceptar que realmente estamos. Pero puede haber cristianos que cometen falta y se quedan como si no hubieran cometido nada y siguen alabando al Señor. Pecados ocultos que han de ser descubiertos después. Santo. Esa es su palabra. Entonces, mis hermanos, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni nada oscuro que no haya de salir a la luz. Bendito el Señor. Pero tenemos ese abogado. ¿Por qué? Porque Él ha sido tentado en todo respecto a nuestra humanidad y nos comprende y está dispuesto a seguir intercediendo por nosotros. Pero nosotros tenemos que también poner de nuestra parte. Bendito Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Dice, y te pondré, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa. Tú también estarás en mi casa, en mi santuario. También guardarás mis atrios. Los atrios son la parte de afuera de la casa del Señor. Y entre estos que aquí están te daré tu lugar. Tendrás honra entre los santos. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. Quiero entrar en esto de los varones simbólicos. Y para eso vamos a entrar en el capítulo 6 del Antiguo, ahí mismo en Zacarías. Capítulo 6, verso 9 en adelante hasta el 14. Verso 10, perdón. Verso 10 al 14. 6, 14. Zacarías 6, del 10 al 14. Amén. Amén. Varones simbólicos. Lo que simboliza. Y la visión que le estaba dando a Zacarías. Dice, toma de los cautivos, del cautiverio. ¿De dónde nos sacó nosotros? Del cautiverio. Amén. Sí. Toma de los del cautiverio a Eldaí, a Tobías y a Jedaías, los cuales volvieron de Babilonia. E irás tú en aquel día y entrarás en casa de Josías, hijo de Sofonías. Tomarás pues plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadak. Y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí que el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Estaba hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el renuevo. Amén. Él es la piedra preciosa. Él edificará, 13, Él edificará el templo de Jehová y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Nuestro Cristo de la gloria está sentado, dominando en su trono. Amén. Y hay sacerdote a su lado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos entrar a su lugar santísimo. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener paz con Él porque estamos bien delante de Dios, si es que estamos bien, como decía Pablo.
Pero los que no están bien hay que preocuparse. Los que hacemos cosas que no están bien hay que preocuparnos. Porque ahí no hay paz con Él. ¿Por qué? Porque Él de ninguna manera nos va a dejar pasar nada que nosotros hayamos hecho. Y entonces dice, y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. Vuelvo a repetir esto. ¿Qué nos hizo reyes y sacerdotes, verdad? ¿Y qué es un sacerdote? Un sacerdote es alguien que entra al lugar santísimo y que entra con rogativas, con súplicas delante de nuestro Dios por las necesidades. Es un sacerdote. No estoy hablando de los sacerdotes esos que andan de negro, no. Estoy hablando de un verdadero sacerdote. Un sacerdote escogido por Dios, no puesto por los hombres. Amén. Aleluya. Bendito el Señor. Yes. Esos sacerdotes, mis hermanos, tenían una comunicación. Nosotros como sacerdotes tenemos una comunicación con nuestro Dios y tenemos esa paz con Él. Amén. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No, yo no la doy como el mundo la da. Mi paz es diferente. La paz del mundo es pasajera. La paz de los gobiernos es pasajera, temporal. Pero la paz que tenemos con nuestro Cristo de la gloria es algo precioso. Es algo sobrenatural, en la cual nadie la puede entender, sino solamente los que han sido llamados. Solamente los que hemos sido santificados en su sangre preciosa. Bendito es el Señor. Y entonces, he aquí nosotros, los que hemos sido llamados, somos los sacerdotes que entramos y tenemos comunicación con Él. Para eso nos hizo reyes y sacerdotes, porque quiere que estemos cerca de Él, quiere que tengamos comunicación con Él, no que nos aislemos como está el mundo lejos de Él y sin esperanza. El Señor sigue buscando a gente, sigue buscando a aquellos que están en Babilonia, a los que están en Egipto todavía, porque dice que los traerá a su monte santo y conocerán que Él es Dios. Bendito es su nombre. Aleluya. Dice, las coronas servirán a Elem, a Tobías, a Jedaías y a En, hijo de Sofonías, como memoria en el tiempo de Jehová. En el templo, perdón. Estamos hablando de que tomó plata y oro, en el verso 11, dice, tomó plata y oro y harás coronas. Estamos hablando de varones simbólicos. O sea, me vas a hacer unas coronas, se las vas a poner a esos hombres y los vas a poner en el templo de nuestro Dios. Eso van a ser varones simbólicos para que veas que todos los que yo llamo estarán conmigo en el templo como reyes y sacerdotes. Son varones simbólicos. Amén. No que seamos la gran cosa, sino que el puesto, la eminencia en la que Dios nos ha puesto sobre todas las naciones, sobre todos los reinos. Aunque el mundo no lo entiende, nosotros lo podemos entender. Esos varones los puso como simbolismo para que vean cómo Dios nos ve delante de su presencia en su templo, como reyes, como ministros suyos, como sacerdotes y ministros del nuevo pacto en nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, hazte coronas y pónselas a estos tres que fueron sacados, que están en el cautiverio. Sácalos, ponle coronas, para que vean cómo yo saco al pueblo que yo escojo del medio de todas las cosas del mundo. Y los pongo a servir en el templo, y los pongo en eminencia en lugares celestiales. Y conocerán las cosas que no conocían. Bendito el Señor. Y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo de Jehová. Y conoceráis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros. Y esto sucederá si oyeres y obedecieres la voz de Jehová vuestro Dios. O sea, si tú te mantienes en lo que Dios te dice, si ya te limpió como Josué, el sumo sacerdote, si ya te limpió, ya te puso ropas de gala, ya te puso una mitra en tu cabeza, ahora si oyeres atentamente a Dios y las cosas que yo te mando, dice, todas esas cosas vendrán, dice, y podrás edificar mi templo. O sea, tú vas a aportar algo
para mi templo. Su templo es la iglesia en general. No es un edificio, es su templo, su iglesia es todos los que hemos sido llamados a la familia de Dios. Amén. Dice, tú ocuparás y tú podrás edificar parte del templo. O sea, tú vas a hacer una pieza especial, fundamental para tu familia, por ejemplo. Aleluya. Para aquellos que son conocidos y aún los que no te conocen, vendrán. Dice, vendrán. Bendito el Señor. Sí, Señor. Amén. Y dice, y los que están lejos vendrán y ayudarán a edificar el templo. ¿Por qué? Porque verán lo que Dios ha hecho en ti. Amén. Verán cómo Dios te ha puesto y te ha levantado y sabrán que yo te envié. Dice. O sea, sabrán que yo te rescaté y te puse en lugares celestiales. Sabrán que lo que tú dices es de parte de mía. Amén. Y vendrán y querrán también apoyar. Seguir adelante del ministerio de Aleluya. la piedad. Bendito es su nombre. Aleluya. Gloria a Dios. Volvemos al capítulo 3. Ya casi terminamos. Bendito es el Señor. Entonces, porque son varones simbólicos. Sí se da cuenta lo que Dios estaba haciendo ahí con Josué y con estos varones. Le estaba enseñando cómo yo te saco de toda esa pudrición y cómo yo pongo estos varones simbólicos con coronas de oro y plata para que veas cómo hago yo el cambio. Amén. Misericordia. No porque tú lo merezcas, sino por mi grande nombre, dice el Señor. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no lo merecíamos, andábamos totalmente fuera, haciendo todo lo contrario a Dios. O sea, ¿de qué manera puedo decir, hey, yo lo merezco? Yo necesito que Dios me salve porque me lo merezco, hago buenas obras. Mentira del diablo. Tus obras no te salvan de nada. De nada sirven las obras. Son buenas, pero cuando son en buena fe, no en la fe muerta. Amén. Porque no es por obras para que nadie se gloríe. Aleluya. Sí. Bendito el Señor. Continuamos. Entonces dice, he aquí yo traigo a mi renuevo, a mi siervo el renuevo. Porque he aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. ¿Y saben cuándo fue eso? Antes estaba llena de pecado la tierra. No había ni siquiera uno que buscara a Dios. ¿Por qué? Porque no le conocían. Ni siquiera su pueblo Israel. Porque le estaban sirviendo erróneamente. Ni siquiera guardaban su ley, aunque ellos la tenían. Ni siquiera ellos tenían dignidad delante de Dios. Porque estaban fuera de sus caminos. Muchos andaban en idolatría. Muchos andaban mundanamente. Y entonces, he aquí yo mando mi renuevo. Yo mando mi siervo, mi renuevo. Y cuando vino nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, nacido de una virgen. Si dice nacido de una virgen, quiere decir que había más vírgenes, no que fuera única. Como dicen que nomás la Virgen María, no. Está hablando de una virgen. O sea, del medio de tantas vírgenes, Él escogió a una, porque tenía que ser alguien guardado. Y esa virgen no solamente era virgen físicamente, sino que también tenía siempre el temor de Jehová. Amén. Porque en las palabras que ella decía se oía que tenía temor de Jehová. Sí. Se humillaba delante de Dios. Amén. Y lo buscaba. Y lo buscaba, amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no era cualquier virgen. Aleluya. En Israel podía haber muchas vírgenes. La Biblia nos habla de muchas vírgenes ahí. Pero no había una como ella que estuviera apartada del mal, que se guardara para el Señor. Y por eso fue tanto el guardarse para el Señor que Dios la escogió. Amén. Bienaventurada, me dicen, porque de aquí adelante todos hablarán de ti. Cuando usted se porta bien con el Señor y hace la voluntad de Dios, muchos van a hablar bien de usted, pero también muchos van a hablar mal por causa del nombre de Jesús. Amén. Es parte de la historia que tenemos que pasar en esta tierra. ¿Por qué? Porque los que van a hablar mal son los que no reciben al Señor. Los que van a hablar bien son aquellos
que aceptan el cambio que han hecho en usted, las cosas de nuestro Dios. Aleluya. Y van a ver y van a decir, ciertamente el Señor está con esta persona. Aquellos profetas a los que sí les creían, le decían varón de Dios. ¿Por qué? Porque el que decía varón de Dios sabía, reconocía que realmente venía de Dios. Porque las cosas de Dios hacía. Bendito el Señor. Y entonces he aquí, porque he aquí que aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Solamente en Cristo nació, creció en sabiduría, en espíritu, y nos enseñó el evangelio puro y santo, el evangelio de piedad. Amén. Y nos enseñó cómo alabar y agradar al Padre. ¿Por qué? Porque nos enseñó que no nos tenemos que alabar a nosotros, sino darle la gloria a Dios siempre, al Padre. Él mismo nos enseñó, Él siendo Dios nos enseñó cómo agradarle. Y tomó el lugar y se hizo un nombre grande, Jesús de Nazaret, Amén. para enseñarnos. Es su nombre. ¿Por qué? Porque el ser humano está siempre puesto los ojos en un ser humano, como un superhombre. Entonces Él se hizo un hombre grande, para que vieran que como ser humano se puede vencer si estás con Cristo. Si estás con el Señor se puede vencer. Así es. Y se hizo carne para llevar nuestro propio pecado en Él. ¿Por qué? Porque en su santidad no podía llevar pecado, porque Dios no tiene relación con el pecado. Por eso se tenía que ser humano, para poder recibir toda la carga del pecado de usted y de mí, y llevarla. Y quitó el pecado en un día. ¿Y cómo es eso? La obra está hecha. Solamente recíbele, solamente acéptale, camina en sus caminos y se completa la obra. Aleluya. Él ya hizo todo. Nuestro Cristo hizo todo. Amén. Ahora está en usted y en mí, en mantenernos firmes los que ya estamos en el camino, mantenernos firmes en santidad, y en los que no están en el camino está el aceptarle y hacer su voluntad. Amén. Porque el ángel de Jehová que estaba enfrente de Josué lo amonestó y le dijo, hey, tienes que hacer esto, esto y esto. No le dijo, amén, ya eres salvo por siempre salvo, ya te salvé. No, le dijo, hay que hacer eso, tienes que mantenerte y guardar las cosas que yo te digo. Aleluya. Guardar mis caminos, si anduvieres por mis caminos, dice. O sea, si hicieres toda mi voluntad. ¿Usted sabe cuáles son los caminos del Señor? Son rectos y acrisolada la palabra de Jehová. O sea, su palabra es limpia, es pura. Es como plata refinada en oro de tierra purificada 7 veces, dice su palabra. 7 veces. Bendito Dios. Y esta piedra preciosa que puso para edificar el templo de Jehová se llama Jesucristo. Amén. Y es la piedra Gloria angular a su que nombre. desecharon los edificadores. ¿Y sabe quién eran los edificadores? Los que se sentían sabios en el pueblo de Dios. Aquellos que lo rechazaron eran los edificadores del templo. Y ahora los edificadores del templo es usted y yo si nos mantenemos. Aleluya. Si anduvieres en mis caminos, dice, y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás en mi casa. No importa que estés lleno de pecado, no importa que te hayas caído si te has caído del Evangelio. Si escuchares nuevamente y volvieres, edificarás la casa. Aleluya. Serás parte de la casa. Amén. Y serás mi especial tesoro, dice el Señor, en Oh, medio de todos los puestos, misericordioso en nuestro medio de Dios. todos los pueblos, perdón. Precioso Dios. ¿Cómo no guardarnos, mis hermanos? ¿Cómo no buscar estar bien con el Señor cuando tenemos tantas promesas tan hermosas y grandes? Amén. Maravilloso. Para el mundo no nos las da. Amén. Entonces este es el mensaje de este día, mis hermanos. Aleluya. Damos gracias a Dios por su palabra. Amén. Sí, Señor. Tú eres especial para Dios. Y nos enseña que tenemos que estar atentos porque tenemos un acusador. ¿Y sabe qué? Y eso es nomás para que tengamos una idea. Pero en realidad ni lo necesitamos ese acusador. ¿Sabe por qué? Porque los ojos de Jehová están puestos sobre todos los moradores de la tierra.
Pero el changuito es entrometido, siempre anda metiendo y ahí, fíjate cómo, acuérdense cómo acusaba a Job. Y siendo que Job era leal para el Señor, era temeroso de Dios y recto. Y aún así lo acusaba. Y ahí, pues, quítale algo, a veces no reniega. O sea, siempre busca una forma de querer hacer daño al pueblo de Dios. Pero Dios nos rodea de su favor. Amén. Estamos rodeados como con un escudo. Bendito el Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Esta es la palabra, mis hermanos. Damos gracias al Todopoderoso. Dios los bendiga grandemente y hasta la próxima. Amén. Gloria a Dios. Aleluya.